Estamos hoy iniciando este ciclo de entrevistas sobre Venezuela para que seamos parte de la solución y no la repetitiva historia del problema. En esta ocasión estamos con el doctor Benigno Fraga, egresado de la Universidad Simón Bolívar, máster en Administración de Empresas en el IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas, y especializado en el área financiera. Ha ocupado importante trabajo en esa área financiera, y en este caso vamos a hablar de darle la vuelta al problema venezolano. Vamos a enfrentar las soluciones. Y el problema venezolano, donde hay una crisis económica profunda, donde el aparato industrial ha bajado de 14 mil industrias a menos de 3.000, y donde tenemos todos los indicadores financieros en negativo, hay que hacer una pregunta al doctor Fraga. ¿Viene una recuperación económica en Venezuela? ¿Es posible recuperar al país en estas circunstancias? Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista, y yo sí creo que viene una recuperación. Hace un año la pensaba de una manera, y un año vista donde estamos hoy la pienso de otra manera diferente, ¿no? Hace un año teníamos unas expectativas con todo el movimiento de Guaidó mucho más dinámicas, y de alguna manera se ha ralentizado, pero yo sí creo que viene una recuperación económica en Venezuela. Creo que no hay otra opción, ya sea con un gobierno de transición o un gobierno de coalición o cualquiera de las posibilidades intermedias, pero sí tiene que venir. Y básicamente eso es lo que me hace a mí empezar a buscar opciones de financiamiento, primero de muchas empresas que ya existían, que están en momentos de complicados financieramente, y otros en recuperar una cantidad de industria que, como tú bien decías, desapareció. Venezuela tenía una experiencia, y aquí no vamos a inventar la rueda, o sea, no vamos a crear una nueva economía. Venezuela tiene una experiencia económica, productiva, que fue muy exitosa en la cuarta, para llamarla de alguna manera. Y todas esas experiencias y gran parte de ese conocimiento y ese know-how siguen estando en Venezuela, o si bien están afuera de Venezuela, pero con interés en volver. Entonces, viendo esta circunstancia, yo empecé a tocar varios grupos y varias personas y fondos de inversión que estaban interesados en cómo afrontar esa posible recuperación de Venezuela. Y por eso estamos ahorita en Venezuela buscando oportunidades de negocios y buscando cómo reactivar todas esas áreas en las que una vez fuimos exitosos y productivos. ¿Cuáles serían esas áreas? Bueno, a ver, la realidad cambió mucho. Nosotros veníamos de un estado netamente petrolero, donde papá Estado ayudaba a la economía nacional y en otros casos directamente subsidiaba una cantidad de actividades. Yo creo que esa etapa pasó. Yo creo que Venezuela sigue teniendo un potencial petrolero muy grande y petroquímico, el cual va a ser explotado, y estoy seguro que esa va a ser una de las primeras áreas. Pero Venezuela tiene que recuperarse en todas las otras áreas industriales, pero no solamente en las áreas industriales, sino que, por ejemplo, una de las áreas, aparte de la petrolera, para mí, y yo creo que es fundamental, la segunda es el tema de alimentación. Y en el tema de alimentación tenemos todo lo que es la producción agrícola, que además es un área, a diferencia de la petrolera, que es de muy mano de obra no muy intensiva, el campo sí es de mano de obra intensiva. Y es una de las cosas que necesitas ahorita. Necesitas alimentar a la gente y necesitas que la gente trabaje. Entonces, en el campo tenemos una gran área donde, como bien decía Ricardo Hauman, cuando me daba clase, que bueno, Venezuela debía dedicarse a producir en lo que era bueno. Yo sí creo que hay área en lo que es agricultura tropical en la que nosotros somos muy buenos. Fuimos muy buenos y exitosos en arroz. En maíz blanco no éramos los mejores, pero en maíz amarillo éramos autosustentables y producíamos suficiente alimentación para la segunda parte de la cadena, que por ejemplo es alimento concentrado para animales. Suplíamos todo el país en pollos y exportamos. Teníamos una balanza positiva con Colombia. La balanza de pagos con Colombia era casi 6.000 millones de dólares positiva para Venezuela. En esos momentos Colombia no tenía electricidad, en Colombia comerse un pollo era un lujo,
¿Y de dónde venía la electricidad? Venían los pollos, venían de Venezuela, tan sencillo como eso. Éramos productivos en arroz, teníamos además una base de conocimiento fundamental. En agronomía tropical teníamos en la Universidad Central personas brillantes que están por ahí hoy día un poco abandonadas a su suerte. Por supuesto que hay otras áreas también que son importantes, por ejemplo, todo lo que es Guayana. Y cuando hablo de Guayana, empiezo por una de las cosas que tiene que ser, si quieres, el esqueleto, el backbone de todo lo demás, que es la electricidad, que ha sufrido tanto. Tenemos un sistema robusto y es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos sin que se nos apagara el país, aunque sí pasó. Pero por ejemplo, tú tienes que recuperar el negocio eléctrico. Y a partir de ahí, aguas abajo, empiezas a tener otros negocios derivados, que eran los grandes negocios de Guayana. Aluminio, que es básicamente 60% energía. Tienes la alúmina, tienes la energía, tienes que volver a recuperar el aluminio. Y por supuesto el hierro. Entonces yo te diría que esos son, si quieres, los tres grandes focos. Y a partir de eso se va a dinamizar toda la economía nacional. Con un efecto muy importante, que todos esos negocios, desde mi punto de vista, van a orbitar de alguna u otra manera, no como fue en el pasado alrededor de un papá-estado. Por supuesto que vamos a tener un Estado, como dije, que va a tener que ayudar y vamos a tener todos los entes internacionales que van a ayudar en Venezuela, sino que yo creo que todo eso se tiene estructurado alrededor de lo que es mercado de capitales. Y la bolsa de valores y el mercado de capitales va a ser el gran dinamizador, porque la banca ha quedado prácticamente destruida. El capital de la banca ha desaparecido, entonces la banca no va a ser el gran financista. ¿Cómo va a entrar un fondo extranjero? ¿Cómo va a entrar un inversor extranjero que quiera participar en riesgo en una compañía venezolana? Es un problema de transparencia. Bueno, lo bueno de la bolsa es que te da la transparencia. Lo bueno de ese vehículo es que es abierto a todo el mundo. Lo malo que ocurriría si no lo haces a través de la bolsa es que tienes que ir caso por caso y la dilución del riesgo en lo que te están metiendo no va a ser tan grande, porque entonces, bueno, yo voy a hacer negocio contigo en un negocio XYZ y puedo hacer una inversión directa, pero ¿cuál sería tu way out o tu salida si fueras un inversor internacional? Bueno, al que le prestaste la plata, con el que te asociaste, probablemente sea el único que te compre o su competencia. En cambio, si hacemos esa negociación a través de una compañía que se haga pública, yo, inversionista internacional que decidí tomar el riesgo de entrar en Venezuela, en apoyar un sector y meter una plata, por supuesto, para obtener unos rendimientos para mis accionistas, yo lo que sé es que en algún momento esa inversión va a madurar y yo me voy a querer salir. ¿Y cuál es el vehículo ideal para salirse? Pues el mercado de valores. Ya. Porque yo me volteo y vendo mis acciones y habrá unos inversionistas que me quieran comprar. Si hacemos la transacción directa, es mucho más difícil, porque mi salida depende de que tú me compres o yo consiga otro cliente. Entonces el mercado de valores te lo hace, como tú decías, mucho más transparente, pero te lo hace mucho más dinámico y te lo hace líquido, que yo creo que va a ser una de las condiciones fundamentales que te van a pedir los inversores extranjeros y los fondos que vengan a invertir en la nueva Venezuela. Ahora, estamos hablando en qué lapsos de tiempo. Bueno, los lapsos de tiempo son relativos. Yo hace un año pensaba que en estas fechas ya íbamos a estar viviendo en democracia, cesa de la usurpación y todo eso que habíamos hablado. No hemos llegado a eso, pero yo sí creo que no hay otro camino. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un compromiso serio bipartidista, porque entonces mucha gente se va por uno, pero sí tiene un compromiso serio bipartidista en convertir a Venezuela de vuelta en un país democrático y en un país de oportunidades de inversión. Y estoy claro que Latinoamérica toda tiene que ser, como el patio trasero de la principal economía del mundo, pues una sociedad democrática. Dejar de ser patio trasero para ser socio. Sí, esa es una manera de verlo. Esa es una manera de verlo porque, bueno, nosotros tenemos escala. En algunos casos tú ves el mercado de valores, el mercado de comercio de Sao Paulo, la bolsa de comercio de Sao Paulo, su única competencia es la bolsa de comercio de Chicago. O sea, cuando tú empiezas a ver dónde se transan los commodities importantes, se transan en Chicago, se transan en Sao Paulo. Y eso nos queda aquí al lado. Claro. Y nosotros, volviendo al tema de mercado de valores y al tema de uno de los focos de crecimiento que, por ejemplo, yo creo que es el área agrícola de Venezuela, nosotros vamos a ver un despegar de todo lo que son
el negocio agrícola, por el tema que te decía de empleo, por el tema de que te decía de alimentación, que además es estratégicamente importante, sino porque además parte de ese financiamiento a ese sector agrícola en los periodos de cosecha y cuando ellos tienen sus necesidades de caja, va a venir a través de instrumentos de mercado de capitales, una bolsa agrícola o de una bolsa como era la de Caracas antes, que era bolsa de comercio agrícola y de comercio, y después se picaron las dos, pero la bolsa de Caracas en algún momento manejó todos los instrumentos. Apareció un intento de crear una bolsa agrícola que en ahorita en los años 90. sí fue ya con este gobierno que tenemos, Ya. pero murió. Se hicieron unas operaciones interesantes, unos reportos, se hicieron unas cosas con café, se hicieron unos papeles con maíz amarillo y desapareció, murió de mengua. Pero eso tiene que volver, y tiene que volver porque tienes una cantidad de sectores de la industria que necesitan financiamiento, y cuando tú vas a buscar financiamiento para la cosecha no vas a tener la banca como la teníamos antes, no vas a tener la banca que muchas veces, y pasó muchísimo, por ejemplo, delegaba parte del análisis de riesgo en Agroisleña, y Agroisleña era la que le decía a la banca, dame un cupo de créditos y yo te digo a quién entregárselo, Claro. porque al final del día son clientes que me compran a mis productos. Claro. Entonces, destruida la banca, expropiada Agroisleña, los campesinos a la buena de Dios, tú empiezas a reconstruir eso. ¿Y cómo lo reconstruyes? Bueno, Agroisleña, por supuesto que yo estoy seguro que la familia Agroisleña, cuando recupere su negocio, va a volver a tratar de ponerlo a funcionar. Pero además tienes las asociaciones de productores, Sí. y tienes una federación como es Fedeagro, que es una federación robusta, con interés en el sector, con ganas de modernizarlo. Entonces, evidentemente, a través de las asociaciones de productores, tienes una grandísima asociación de productores que tiene más de 2000 y pico participantes, como es ANCA, en Barquisimeto. Tienes la mayor cooperativa agrícola de Venezuela, tienes en Barquisimeto. Pues tienes experiencias que han sido exitosas y que han sobrevivido a esta debacle. Que son unas especies de cooperativa al final. Sí, bueno, las asociaciones no funcionan exactamente como una cooperativa, pero sí promueven a todos los agremiados. En las cooperativas es diferente porque en las cooperativas todos somos iguales. Todos somos iguales. Porque recuérdate que la cooperativa, si bien este gobierno trató de robarse esa figura, la cooperativa fue la gran respuesta de la Iglesia Católica al capitalismo y al El socialismo. socialismo. Y era una figura a través de la cual el capital social de las empresas se socializaba, pero no desde el punto de vista socialista, sino que éramos todos iguales y participamos en una aventura económica que nos beneficiaba a todos por igual. Y así como que España es muy exitosa, que bueno, fue muy promovida en Estados Unidos, grandísima, hay sistemas de cooperativa grandísimos. Pero bueno, en Venezuela, en el área del agro, las asociaciones de productores yo creo que son los vehículos dados a ser los que lleguen a entender el riesgo final de las operaciones agrícolas financieras y las puedan subir de nivel para que eso de alguna manera se refleje en los mercados de capitales y se fondee esa operación. Muy parecido como ocurre en Estados Unidos, que también se financia de esa manera tanto el segmento de inmobiliario como el segmento agrícola. Entonces yo creo que eso viene de Venezuela, un revivir del mercado. Ahora, bueno, ya para terminar, ¿qué recomendación le das a los jóvenes que empiezan a emprender actividades productivas, comerciales, en estas circunstancias y de cara a esta recuperación próxima de la economía venezolana? Bueno, yo ayer de noche, de hecho, reflexionaba sobre eso, ¿no? Yo fui emprendedor, yo creo que los emprendedores además son una gama particular de los seres humanos. El emprendedor es un tipo que está dispuesto a tomar un riesgo, el emprendedor es un tipo que está dispuesto a caerse y volverse a levantar y no tiene de otra. Y el emprendedor tiene una naturaleza muy particular, como yo le decía a un gran amigo mío que fue director de Mercado y Venta, yo le decía, los vendedores son un tipo de gente, son unos tipos que están dispuestos a salir todos los días a la calle, que digan que no y seguir tratando de vender productos. Y meter el pie en la puerta. Entonces, los financistas son otro tipo de gente. Por ejemplo, yo toda la vida fui financiero. Yo le decía, tú eres un optimista, porque eres un vendedor, tú no puedes salir a la calle sin pensar que vas a vender. Los financieros tendemos a ser un poco más pesimistas o realistas, más conservadores, porque tenemos que manejar una plata que en la mayor parte de las veces no es nuestra. Los emprendedores
tienen que tener de alguna manera las dos caras, tienen que ser unos empedernidos optimistas, tienen que tener una capacidad de absorber los errores y volverse a levantar, como el fundador de Kentucky Fried, un tipo que recibió 1000 negativas con su receta de pollo frito, hasta que un día alguien le dijo, oye, está interesante, y se convirtió en la segunda cadena de comida rápida del mundo. Entonces yo sí creo que los emprendedores que hoy vemos en Venezuela va a ser la nueva camada de emprendedores que van a existir en el país. Esa gente que está saliendo con pequeños negocios, esa gente que está dispuesta a asumir el riesgo en las peores condiciones más adversas de la historia de Venezuela, sin sistema financiero, sin capacidad crediticia, sin nada de nada. Esos señores, los que sobrevivan, van a ser los empresarios del futuro, esos señores que están haciendo negocios hoy. Entonces, resiliencia, la característica principal, y positivismo. Yo creo que viene una nueva Venezuela. Yo creo que si va a haber un turnaround, un cambio global, estoy seguro que no vamos a hacer la Venezuela de los 90, pero vamos a rescatar todas esas experiencias exitosas que tuvimos y todo lo que sabemos hacer, todo lo que hicimos muy bien. Éramos muy buenos en petroquímica. Cuando en el resto de Latinoamérica la gente andaba por carreteras, nosotros teníamos autopistas del nivel de cualquier autopista norteamericana. No hace más nada que ver, usted transita por la autopista regional del centro, por Maracay, y eso le recuerda a cualquier autopista de los Estados Unidos, de Florida. Bueno, esa autopista se hizo hace 50 años, cuando la 95 tenía 2 canales. Sí. Era del tamaño de la 95. Y era una autopista del estado del arte, y el resto de Latinoamérica andaba por carreteras. Nosotros tenemos que volver a eso. Andaba en burro, en carretera, en carreta, como fuera. O sea, Latinoamérica, como me decía un amigo chileno, siempre me acuerdo de esa frase, cuando estábamos en la universidad y el tipo vino escapado de Chile para Venezuela, y entonces el tipo te decía, es que Venezuela es tan moderna, porque en Santiago de Chile las calles son de adoquines. Y bueno, hoy día estamos al revés. Bueno, gracias Benigno por venir a esta nueva Venezuela sin mascarilla. Que así sea. Y la recuperación es posible y la podemos empezar desde ahora. Nosotros aquí tomamos café venezolano, compre café venezolano, y está favoreciendo la industria agrícola del país y una tradición de varias centenias de años, varios siglos, sí. Del cultivador de café venezolano, uno de los mejores del mundo. Salud y nos vemos próximamente. Salud. Muchas gracias.